Hola, chicas de Azucena Teatro, ¿cómo están? Otra Muy vez, bien. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te va? hola. ¿Todo bien? ¿Cómo te Nos va? está faltando ¿Todo bien? Liliana. Hola, Liliana. Hola, Sofi. ¿Vos? Oh, Hola. Hola, Graciela. Nos está hola, faltando Moni. Ana, pero seguramente se una en el transcurso de la reunión. Bueno, como dijimos y seguimos con el entusiasmo de pensar en los gatos, eh, porque bueno, tenemos esa... Ahí se está trepando, Julieta. Seguimos con esa idea de empezar a escribir algún que otro relato, alguna que otra historia, algún recuerdo que tengamos con ellos, con los gatos, o poesía, como nos surja. Entonces estamos revisando un poco también el tema, también para nutrirnos de esta manera. Y hoy habíamos pensado esto de la literatura y los gatos. Y bueno, y de pronto cuando uno empieza a buscar, se encuentra con que tiene un montón de cosas que aparecen increíble. Hay una cantidad y una diversidad de textos, de autores, de todos los tiempos. Y de todas las historias, porque algunas son a favor de los gatos y otras no tanto. Así que a mí me costó muchísimo seleccionar porque traje un material de dos cuentos de autores diferentes, uno de Emile Zola, que escribió un cuento que se llama El paraíso de los gatos, y otro de Mark Twain, que se llama El hombre que riñe con los gatos. Los dos, digamos, los dos lados, lo malo y lo bueno de los gatos. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, El paraíso de los gatos extraje algunos fragmentos, pero el texto es un poquito largo para el espacio que tenemos, y se los comento así, de manera narrada sin leer mucho, ¿no? El tema es que un señor recibe una herencia, como herencia un gato de Angola, de Angora, de una tía, y el mismo gato es el que le explica su vida de gato y por qué se queda en una casa reposando y comiendo muy bien y durmiendo durante toda su vida cuando podía estar en los tejados. Porque había tenido una experiencia cuando había sido pequeño, a los 2 años, que miraba desde la ventana los tejados y veía a los demás gatos que transitaban bajo el sol. Entonces tuvo la idea de escaparse por esa ventana, en un momento que se la olvidaron abierta, y no fue buena la experiencia, porque se dio cuenta que en los tejados había gatos que peleaban, que la comida había que buscarla y no siempre se encontraba, que la lluvia lo mojaba. Entonces finalmente decidió volver a la casa y, y quedarse. Pero acá el autor, ¿no?, hace como una crítica a esto de de estar libre en un lugar por ahí no tan bueno, o estar preso en un lugar con todas las comodidades. Dice, cuando volví su tía, el que habla es el gato, ¿no?, tomó el sacudidor y me administró un castigo que recibí con profunda alegría, pensando la deliciosa carne que me iba a dar después. Ya lo ve usted, concluyó mi gato, estirándose frente al hogar, la verdadera felicidad, el paraíso, mi querido dueño, consiste en ser encerrado y castigado en una habitación donde haya carne. Me refiero a los gatos. O sea que ese sería el paraíso de los gatos. Bueno, acá estamos haciendo, ¿no?, una crítica profunda al tema de la libertad y, y el encierro, ¿no? Eso en cuanto a Emile Zola. Y Mark Twain lo cuenta desde una historia
en El hombre que riñe con los gatos es un poco eh, graciosa en el sentido de que dice que en un periódico habían sacado, como no tenían nada que escribir, inventaron una historia, los periodistas, que un hombre el 31 de diciembre había transcurrido porque había una riña de gatos o de gatos que estaban ahí en amores y ya no los aguantaba, entonces se le dio por salir en camisa de dormir por los tejados y con zapatos viejos para tirarle a los gatos, para correrlos. Y en eso cuando iba caminando se cae por un vidrio, por una ventana, un tragaluz, y lo sacan corriendo de esa casa, entonces él se tiene que ir y esconderse para petarse detrás de una chimenea, y amanece el 1 de año en el tejado, hasta que se puede volver a su casa. Todo por andar corriendo los gatos. Y le ponen un nombre cualquiera, un nombre el más común de ese lugar, entonces le ponen Smith, el señor Smith. Resulta que después viene este señor Smith, un señor Smith, a quejarse, porque su reputación había sido manchada, diciendo que él, ¿cómo podía ser que él estuviera corriendo en un tejado, los gatos en camisa, que se hubiera parapetado? Bueno, hacen todo, pero le hacen todo una historia. Él quiere desmentir la noticia y quiere también que se haga una desmentida en el diario. Así que en el diario al final consigue esa desmentida, pero la hacen con un discurso tan confuso, que en realidad en vez de quedar bien queda mal. O sea que sigue quedando mal. Como una jugarreta del periodismo. Bueno, ese se llama El hombre que riñe con los gatos. O sea, un gato que no existe, una riña que no existe y una noticia que, bueno, es falsa. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, que creo que por ahí, no sé si Sofi, a ver, Sofi, es la que nos va a contar algo de los autores y los gatos. En realidad, esa es Graciela, pero ya que estoy hablando, voy a contar en realidad en forma más general. Sí. Pero si hablamos de eso, si quieren le doy el espacio a Graciela para que cuente lo de los autores y yo después hago algo más general sobre los artistas y los gatos. Ah, los artistas en general. Bueno, entonces, Graciela, contanos, introducí un poco eso, así puedo decir Bueno, algo yo más. lo que quería contar, que es como lo que también se estuvo hablando, y que también lo dijo Sofi, es que hay una gran cantidad de escritores y artistas que tienen gatos. Es como que la gran mayoría tiene gatos y esos gatos lo inspiraron a escribir sus obras, tanto cuentos como poesías. Y bueno, lo interesante es esto. Y justo retomando lo que vos dijiste, Mónica, del cuento de Mark Twain, acá tengo que él tuvo numerosos gatos. Yo lo que averigüé es sobre los gatos de los escritores más famosos y sus gatos. Mark Twain tuvo numerosos: Apollinaire, Belcebú, Blackskin, Búfalo, Bill, Satán, Sin, Mash. Esos fueron los gatos de él, uno de los cuantos gatos. Lord Byron, poeta inglés, tuvo 5 gatos que viajaban con él a todos lados. Uno de ellos se llamaba Beppo, cuyo nombre fue recogido por Borges para bautizar al suyo. Después, Charlotte y Emile Bront tuvieron un gato llamado Tiger, Tennessee Williams un gato llamado Topaz, Wells tuvo uno llamado Mr. Peter Wells, Charles Dickens llamó al suyo William, y tuvo una gatita que la llamó Williamina. Después, otros, Edgar Allan Poe, bueno, su gatita se llamaba Catarina, y bueno, y que le inspiró mientras él escribía El gato negro. Víctor Claro. Hugo, el escritor francés, el
Los Miserables tuvo un gato llamado Mouse y Chanois, no sé cómo se pronuncia, pero después, Scott Fitzgerald, uno llamado Shopping, y después, bueno, estos serían como los Gautier, el escritor francés, también tuvo un montón de gatos, y uno se llamó Cleopatra. T.C. Eliot también tuvo muchos gatos, uno de ellos se llamó Nolly Pratt. Walter Scott también tuvo muchos, todos te dicen como que tuvieron muchos. Claro, no tenían un solo gato. Hinz. Después el escritor que tuvo más gatos, no, lo mínimo eran 5. Y el escritor que más gatos tuvo, por lo que estuve estudiando, fue Hemingway, que tuvo 50 gatos. Bueno, ya En su finca cubana. 50 gatos, voy a hacer yo en el futuro. Uno se llamó Pilar, Boyce, Willy, Christian, bueno, Big Boy, Peter, y etcétera, ¿no? Hernán Hesse, un escritor alemán, también tuvo gatos y fue fotografiado cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946 con su gato. Y bueno, y después, muchos. Y también, además de que eran como, adoraban a sus mascotas y las querían mucho, esas mascotas los inspiraban para escribir. Por eso yo elegí 3 poesías sobre gatos, donde también estos escritores vuelcan el sentimiento hacia su pequeña mascota. Una de las poesías que me llamó la atención cuando la encontré fue la de García Lorca, que es una poesía inédita que encontraron en 1986. Así que es como nuevita, por más que en 1986 haya pasado unos cuantos años, pero es como muy reciente. Es un fragmento del poema que les voy a leer para compartirles. Mefistófeles casero, está tumbado al sol, es un gato elegante con gesto de león, bien educado y bueno, si bien algo burlón, es muy músico y entiende a Debussy más que a Beethoven. Mi gato pasea de noche en el teclado. Oh, qué satisfacción en su alma. Fue un gato filarmónico en su vida anterior. Este es un fragmento del poema que encontraron de García Lorca. Pasea en el y después teclado, otro autor que escribió varias, ¿no? Hay un libro. Que el gato dice en el teclado y no en el tejado. En el teclado, sí. Claro, porque es un gato que le gusta la música, la filarmónica. Sí. Es como un gato francés, sería. Claro. Y bueno, y Charles Baudelaire, que es un poeta francés, también escribió un libro con varias poesías de gatos. Yo justo tengo uno que tiene en la tapa un gato y no lo saqué para mostrar. Pero bueno, uno de los poemas se llama El gato. Los poemas se llaman El gato 1, El gato 2, El gato 3, esos son los nombres de sus poemas. De su piel, de su piel blonda y oscura, brota un perfume tan dulce, que una noche yo quedé embalsamado por haberlo acariciado una vez, nada más que una. Es el espíritu familiar del lugar. Él juega, él preside, él inspira. Todas las cosas en su imperio. ¿No será un hada, Dios? Cuando mis ojos hacia ese gato tan amado están atraídos como un imán, se vuelven dócilmente y me contemplo a mí mismo. Veo con asombro el fuego de sus pupilas, claros fanales, vívidos Apolos, que me contemplan fijamente. Y para cerrar, les cierro con un poema de un autor argentino, Jorge Luis Borges, a un gato. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera, que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscábamos vanamente.
más remoto que el Ganges y el poniente. Tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la morada y le gusta la caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que ya es olvido el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás. Eres el dueño de un ambiente cerrado como un sueño. Claro, todos Y los bueno, y autores, como vemos, además de, sí, que todos los autores decía le que adjudican propiedades como superiores, ¿no?, al animal. sí, como que tienen propiedades superiores y además como que también tienen, como que tienen otras habilidades diferentes a las que puede tener un animal, porque les da como que tienen gustos que pueden ser muy humanos, como que lo humanizan un poco, porque al decir el gato Claro. en el teclado y que le gusta escuchar tal música, es como que el gato ya forma parte de esa familia y es un humano más. Y sería como, para mí sería como los que lo inspiran, las ninfas inspiradoras del hombre o del poeta o del escritor serían sus gatos. Claro. Esas serían, Y vos, ¿no? Sofi, ¿qué artistas y gatos investigaste? En realidad, también para enlazar lo que dijo Gra, que la verdad los poemas son preciosos, he leído también cuando me puse a investigar, como dijiste en el principio, la verdad que es larguísima la información de artistas con gatos, es muy larga la lista, pero me llama la atención cómo un animal puede denotar este tipo de inspiración en el arte. Y nada, los artistas que más allá de escritores o escritoras, también hay muchos actores, actrices como Marilyn Monroe y hasta Freddie Mercury, David Bowie, Kurt Cobain, hasta Marilyn Manson, tipo, tuvo un gatito. Es como la importancia y la sabiduría que tienen. Yo viéndolo del lado capaz un poco más artístico, la tranquilidad que transmite un gato, la paciencia hacia su dueño y cómo puede un animal, a través de su tranquilidad y su paciencia y su independencia, dar este tipo de sensación a su amo, dueño, como quieran decirlo, ¿no? No sé, tal vez por la cantidad de vidas que dicen que tienen los gatos a través de la sabiduría que nos pueden dar. También en un momento había leído que muchos autores, escritores y escritoras han dicho que los gatos vienen de de la antigua creación del Olimpo, por el hecho de cómo se sienten, de ser un ser superior hasta para los humanos. Esta cosa de tal vez agarrar lugares para ellos mismos, si se enojan si te acostás al lado, se enojan si estás encima tuyo, o sea, si ellos están encima tuyo y vos te movés, son capaces de arañarte. Es como este nivel superior que tienen y que hasta autores han dicho que vienen de la antigüedad y la superioridad que transmite un gato, ¿no? Lo vi como de un lado mucho más astral, qué sé yo, no sé, empecé a buscar información y la verdad es tanta que traté de buscar lo que más me llamó la atención. Pero bueno, nada, eso. Me llama la atención cómo los artistas han adoptado cantantes, modelos, escritores, escritoras, un gatito en su vida y cuán importante puede ser como para poder crear obras maravillosas como han nombrado Graciela y Mónica. Nada, eso quería resaltar. Bueno, a mí me empecé a investigar y me empecé a guiar por el lado del teatro. Y hablando de los autores y cómo se inspiran los autores, me salta entre las primeras informaciones que me salta una de Mauricio Cartum hablando de los gatos, en donde parece que había un gato, tenían ellos un gatito,
¿viste? Esas cosas de familia, que lo comento porque cuando el gatito este muere, él pone un escrito en Facebook y en las redes y circuló, que al principio parece que él no lo quería, pero parece que el gatito, a pesar de que él no le daba mucha bolilla, que no, déjenme de jorobar con el gato y qué sé yo, y qué sé cuánto, el gato se le apoyaba en todos los libretos que él iba escribiendo y parece que le traía suerte. Y muchas de las obras que parece que fueron así mucho éxito, bueno, tuvieron que ver gracias a el gato que estaba en la casa de Mauricio Cartón. Pero sigo investigando, porque dije, bueno, algo más tiene que haber, y lo que aparece, o por lo menos lo que me estaba saltando en este momento, más allá de donde aparecen gatos, pero a lo mejor los títulos, como La gata sobre el techo de zinc caliente. Hay una obra que no la he leído porque me sorprendió, que es El gato de George Roncher, una cosa así, que, bueno, me comprometo a poder leerla porque no había llegado a mi conocimiento, en donde parece que aparecen dos mascotas. Parece que es un jugador de fútbol y aparecen las mascotas del equipo de fútbol, que son gatos, y bueno, y a partir de ahí suceden una serie de cosas. Y luego el teatro infantil y el musical. ¿Se acuerdan de Cat? Bueno, ahí Sí. aparece los gatos y aparece muchísimo en el teatro para niños. Muchísimo que trabajan en teatro para niños, ya sea cuando el actor utiliza el vestuario de gato o de algún otro animal, que aparece muchísimo en esto, como en títeres. Y siempre tienen como un significado leccionador. Sirve para contar, es nexo para contar, bueno, sacarle los miedos a los chicos, trabajar sobre la oscuridad, que no le tengan miedo a la noche, bueno, y a partir de ahí hay una serie de elementos que aparecen dentro de la dramaturgia, especialmente, por ahora y por lo que veo, sobre todo en el teatro infantil, más allá del musical, más allá de los ritmos, más allá de todo. Mucho, mucho para niños encontré. Empalmando con esta historia que contaste de la suerte que le podía dar ese gato para sus libros, tengo una que es al revés, que resulta que, bueno, Osvaldo Soriano, un autor marplatense que adoro, cuando falleció, varios autores hicieron un retrato de Soriano y Soriano amaba a los gatos. Entonces, Antonio Dalmaceto cuenta una historia referida a ellos. Dice, a mí una vez Soriano me dijo, mira, no te va a ir muy bien con esos libros últimos que publicaste. ¿Por qué? Le pregunté alarmado. Porque en todos tus libros siempre hay un gato maltratado. Entonces, dice Dalmaceto, me fijé, hice memoria, y siempre hay un gato maltratado. O lo matan, o lo persiguen, o lo palean, y le dije, bueno, Osvaldo, esto es irreversible, ya está escrito. Pero ahora voy a sacar un libro en donde los nombro y que se llama Ni perros ni gatos. Sí, pero poné los gatos al lado de los perros, y eso no sirve, le dijo Soriano. Bueno, ¿qué hago?, le pregunta. Cuando volvés tarde a la noche a tu casa, fíjate que siempre hay un gato dando vueltas. Acércate, acaricialo, hacete amigo y después va a producirse un circuito. Los gatos hablan entre ellos. El fin. Esa fue la explicación que me dio Soriano respecto de los gatos. Y cómo Dalmaceto tenía que hacer este nexo con ellos. Y tanto es así que Soriano dice, en un cuento, bueno, tiene un cuento que se llama El Negro de París, que es un cuento de él que habla de los gatos, y en una de las tantas referencias que hace a los animales, a estos animales dice, yo no tengo biografía, me la van a inventar los gatos que vendrán cuando yo esté muy orondo sentado en el redondel de la luna. Me pareció tan hermoso esa imagen, ¿no? Y la verdad que es... Otro autor que adoraba a los gatos era Cortázar, Julio Cortázar,
Dicen que ese amor le venía desde la niñez, porque cuando él vivía en su casa en Banfield, aparentemente tenía muchos gatos. Y en Francia tenía 2 gatos. Un gato negro, al que le puso Adorno, por el apellido de un autor, Teodor Adorno, que lo había encontrado porque iba con la esposa, iban a pasar vacaciones en un pueblo, a ver qué les digo, en el interior de la Provenza, pasaba vacaciones con su mujer. Entonces le llamó la atención un gato que los venía a visitar en la casa, que era un gato negro, y bueno, y lo llamó Adorno. Durante 3 años, mientras iban de vacaciones, el gato iba y se quedaba con ellos en el periodo de vacaciones. Pero el 4.º año ya no volvió. Entonces, él estaba preocupado, dice que le habrá pasado a Adorno. Y cuando andaba caminando por las callecitas del pueblo, se encuentra con que el gato estaba en la puerta de la casa de la señorita Sophie, que era la sacristana. Dice que el gato cuando pasó ni lo miró. Claro, todos los años, cuando venía solamente para las vacaciones, entonces el gato ya había adoptado otra casa. Por esto que hablábamos antes, ¿no? Que los gatos a veces no son de los dueños, sino de los lugares. Y como referencia a Cortázar, les quiero leer 2 microrrelatos que aparecen acá en este libro, que es un libro de microrrelatos homenajes a Julio Cortázar. Este que me pareció hermoso, escrito por Ratón Azul, porque algunos aparecían no con el nombre del autor, que los había escrito, sino con un nick, ¿no? Porque había sido esto hecho en la web, y después de ahí, de la selección, se escribió el libro. Se llama De gatos y sandalias. Esa calurosa noche, el aire espeso no movía la delgada cortina. El gato abrió sus ojos de aceituna, estiró las patas caminando holgazadamente hasta el hombre de los lentes, que llevaba largo rato sentado. Empujó hacia sus pies desnudos. De una en una, el par de sandalias. Sí, respondió él. Quitándose los lentes, frotó sus párpados. Luego encajó los pies en las sandalias. Levantó al gato del piso, colocándolo en la canastilla de la bicicleta. Subió y pedaleó. El aire se volvió ligero en el viaje, acariciando las caras y enhebrándose en el pelambre negro del gato, que el trayecto elevaba gustoso a la nariz. La luna en las aguas quietas y los silenciosos puentes del Sena los miraron pasar por la orilla y retomar la misma calle empedrada de regreso. Al volver, el gato saltó hacia abajo, se tumbó de nuevo en la alfombra. El hombre volvió a quitarse las sandalias, volvió a sus lentes, volvió a su pluma. Bueno, acá está hablando de la relación de el gato y el escritor, ¿no? Me pareció muy lindo. Ya nos queda poquito tiempo. Bueno, ¿tendremos cuánto tiempo? Unos 9 minutos, 8 minutos, menos 8 minutos. Bueno, entonces cerramos con otro de los microrelatos, que este es mío. Dale. Se llama Universo Gatuno. Le chat, la rue, la nuit. El gato recorrió las calles solitarias y lloviznosas. Se dirigió con rapidez hasta introducirse en el Parque de los Robles. Entre las sombras verdes lograba evadir con ágiles movimientos el terreno mojado y las zonas pantanosas poco agradables a sus gustos y costumbres. De pronto se acercó a la casa. Saltó la verja, trepó por la pared del balcón y se introdujo, sigiloso, por un pequeño hueco del taparrollo del enorme ventanal que miraba hacia la avenida de los Alerces. Con rapidez se escurrió el agua de las patas
y se apoltronó en el sillón de terciopelo verde, cerrando el círculo de sus andanzas nocturnas y dándole así continuidad a la noche y a las sombras. Una belleza. Este microrrelato es un guiño a un cuento de Cortázar, ¿no, Graciela? Exacto, me parece. Y me da los parques. Continuidad de los parques. Yo lo escuché y me lo imaginaba. Exactamente. Bueno, entonces... El que sabe la verdad de lo que ocurrió ahí. Claro, exactamente. Podía ser el testigo de lo que allí pasaba, ¿no? No sabemos. Sabemos. Sí, Qué hermoso texto, que es continuidad de los parques. La verdad que es maravilloso. qué lindo. Maravilloso. Bueno, hicimos un pequeño recorrido a través de estos animales y nos encontramos en la próxima tertulia. Dale, ¿Qué les parece? perfecto. Con otro tema que veremos cuál será. Bueno, chicas, Bueno. un placer como siempre. A seguir cuidándonos, que bueno, no sé cuánto faltará, pero se nos Falta menos. Falta menos, que va a venir la vacuna y todo, así que bueno, esperemos que todo salga bien y fundamentalmente cuidarnos. Bueno. Bueno, un beso enorme. Nos vemos. Chao. Chao, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Nosotros felices. Bueno, corto, dale. Perfecto.